¿Qué se esconde en los túneles? ¿Qué es lo que influye para que la mayoría de estos sean descritos como lugares malditos, llenos de relatos sobrenaturales? ¿Por qué tantos testimonios que hablan de personas que penetran en ellos y desaparecen repentinamente? De esto hablaremos hoy. Existen muchos relatos y leyendas en túneles y cuevas que nos hablan de su misterio, de eventos paranormales y testimonios que apuntan a un espacio que aún no se ha logrado comprender del todo. Durante un tiempo, científicos de diversos países se dieron a la tarea de descifrar estos enigmas, entre ellos las desapariciones de varias personas, las cuales desaparecieron sin dejar rastro. Hasta la fecha, no existe una respuesta, aun cuando las investigaciones continúan. En mi exploración por este fascinante tema, me encontré con muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, los túneles creados por el hombre a partir de los 1900 o finales de 1800 están más relacionados a un conjunto de energías relacionadas con la oscuridad. Túneles que por alguna extraña razón han hecho enloquecer a personas que entran en ellos, provocando que exista una gran cantidad de asesinatos en estos lugares. Es común leer un sinnúmero de artículos que hablan de túneles malditos alrededor del mundo, por ejemplo en Estados Unidos siendo uno de los lugares más habituales. Existen varios que son descritos como embrujados, llenos de acontecimientos sobrenaturales, algunos inclusive ha sido prohibido su acceso y otros han tratado de ser destruidos debido a la gran cantidad de casos inexplicables sucedidos en sus entrañas. Sobre todo personas que han desaparecido dentro de ellos y que esto ha llevado a un cúmulo de explicaciones y de una especie de terror y paranoia en muchas de las personas que habitan cercano a estos túneles o que por alguna razón tienen que cruzarlos, ya sea en su carro, ya sea como en túneles peatonales, o inclusive metros o túneles de las vías ferroviarias. Así es que en todos estos lugares hay muchos testimonios de cosas graves que han sucedido, lo que ha llevado a que se cree un halo de mucho misterio acerca de estos. Por ejemplo, existe el caso de uno de estos túneles en Estados Unidos llamado Sensa Bog en el sudoeste de Tennessee. Este es uno de esos túneles en los cuales existen muchas leyendas que hablan de misteriosos gritos de personas que cuando se transitaba por medio de este túnel escuchaban esos gritos aterradores y muchos de ellos coinciden con el llanto de un niño, el llanto insistente que parece de alguna forma nublar la razón de las personas que han llegado a escucharlo. Muchos explican que fue quizá en los 1920 cuando en este túnel un padre de familia, ahogado por las deudas de la situación económica a finales de los 20 y por toda esa tensión decidió matar a su familia y en ese lugar
llevó a uno de sus hijos, al más pequeño, y lo mató en ese túnel. Esa es una de las tantas leyendas que hay que dicen que quizá es la razón. Otros hablan de un ratero, de un hombre que entró a la casa de ellos que estaba cerca del túnel y que se llevó a este niño tratando de protegerse porque lo descubrieron que estaba tirándolo en una de las grietas que también existen en este túnel, como en otros muchos túneles, pero en este túnel existen grietas que nadie puede comprender hacia dónde dirigen y a qué lugares llevan, porque parecen unas grietas como si se dirigieran hacia cierto lugar. Esto es en el caso del túnel de Sensabaugh, en Tennessee, el cual, como les digo, está lleno de misterios y de leyendas, sobre todo los testimonios de las personas en los alrededores, que de hecho en la actualidad se trata de no cruzar por ese túnel, porque también ha habido asesinatos y una serie de acontecimientos que han hecho que las personas tengan miedo. Otro de los casos es el de Church Hill en Richmond, Virginia, el cual se dice no solo es habitado por fantasmas, pues hay varios testimonios que hablan de vampiros. El túnel fue construido en 1873, pero cerrado abruptamente sin razón en 1902. Se dice que fue a raíz de acontecimientos también sobrenaturales inexplicables, en los que aparecía gente destrozada, destazada, y que se decía que había sido por la presencia de vampiros. Este túnel fue reabierto en 1925 y un gran número de trabajadores estuvieron pues haciendo labores de reconstrucción en el túnel para poder ser reutilizado. Sin embargo, como es muy regular en estos casos, el techo del túnel se colapsó, hiriendo a más de 200 trabajadores que se encontraban ahí. La mayoría sobrevivieron, pero muchos otros quedaron atrapados. Así es que otros más se dice que no se pudieron rescatar, y cuando después de un tiempo llegaron a remover escombros, se habla de testimonios que aseguran haber visto un gran número de vampiros alimentándose de los cuerpos de aquellos hombres. Al ser descubiertos, estos rápidamente salieron del túnel. Algunos se introdujeron en grietas del túnel y otros más fueron corriendo y desaparecieron hasta llegar en un cementerio que está cerca a ese túnel. Como les digo, esta es otra de las leyendas de estos lugares que son de verdad así tan increíblemente poderosos en atraer todo este tipo de historias y de leyendas. Sin embargo, siempre tenemos que recordar que cuando existe una gran cantidad de relatos, de testimonios de personas que hablan a través del tiempo de la presencia de este tipo de acontecimientos que no se pueden explicar, siempre tenemos que tener esa mente abierta para tratar de buscar una respuesta y saber qué es lo que está sucediendo. También existe el caso de un famoso actor que perdió a su hijo, un hijo de 6 años, en un túnel abandonado que se encontraba también cerca de su casa. Su hijo le decía a su padre cada noche que el túnel le hablaba y le insistía que fuera con él. El padre, sin tomar en cuenta las palabras de su hijo, no respondía nada,
No sabía que aquello se convertiría en su peor pesadilla. Meses después, el padre en su sueño sintió que alguien lo despertó. Inquieto fue a la habitación de su hijo, descubriendo que éste no estaba. Lo buscó por toda la casa sin éxito. De pronto sintió aquella angustia recordando las palabras del pequeño acerca del túnel. De inmediato, como pudo, salió corriendo de su casa y atravesó el bosque que separaba su casa del túnel. Un pequeño bosque lleno de grandes árboles. De inmediato, él trató de llegar lo más pronto posible hacia aquel lugar y al llegar a la entrada del túnel, vio a su hijo parado en el umbral, viendo fijamente hacia adentro. Aquel hombre, completamente asustado, gritó con desesperación a su hijo, que su hijo voltea y le dice: papá, el monstruo del túnel me está invocando. Tengo que ir con él. El papá, desesperado, corre lo más fuerte que puede para alcanzarlo, mientras el hijo es tomado por unos largos brazos como los de un reptil, que lo toman y lo sumergen en aquella oscuridad del túnel. El padre grita desesperado y llega hasta el túnel, entra en él. Lo único que alcanza a ver, a lo que él refirió, fue una especie de luz morada oscura que salía del suelo y de parte de las paredes de aquel túnel, y vio cómo cientos de manos toman a su hijo, jalándolo, y a esa figura monstruosa, cerrándose inmediatamente aquello, quedando en la completa oscuridad, ahogado él solamente por sus gritos. El hijo jamás apareció y el padre fue recluido en un sanatorio mental. Este testimonio y esto que sucedió fue algo que trató de ser escondido, de que no fuera público para las personas, ya que en este túnel había habido muchas desapariciones. Las autoridades simplemente lo tomaron como un chismorreo de la gente, como ese hablar sin tener ninguna base, aun cuando existía testimonios de las desapariciones de personas, así como también de asesinatos en ese túnel. Las autoridades decidieron no hacer nada, pero cuando pasa este acontecimiento con esta persona que era conocida, fue entonces que decidieron cerrar aquel túnel. A esta persona, a este actor que era bastante conocido, lo investigaron, vieron que no había ninguna cosa que pudiera apuntar hacia el hecho de que él hubiera hecho algo a su hijo. Él terminó recluido en un instituto mental debido a que jamás pudo recuperarse de aquello que vio, y él siguió sosteniendo que aquello fue una realidad, que aquello sucedió y que ese túnel y algo monstruoso se había llevado a su hijo. Ante esto, las autoridades no dijeron nada, no había una explicación. En fin, existen muchos otros por todo el mundo, muchos otros de estos pasajes que nos hablan de las tragedias en las que fueron envueltos al momento de su construcción y después durante su uso.
Es un hecho que estos lugares son el refugio de energías desconocidas, extrañas y sobrenaturales, porque no pertenecen a esta dimensión habitada por nosotros. Estos espacios fueron creados por el hombre, pero en la mayoría de los casos, por el afán de dominio y avaricia, se sometía a sus empleados a jornadas duras de trabajo, en las cuales, por las pésimas condiciones de seguridad, ocurrían accidentes que provocaban la muerte y el dolor de cientos de estos jornaleros. Todo este dolor obviamente queda encerrado en sus paredes, en su suelo. Estos espacios se convierten en refugios de la muerte, lo cual llama a los peores residentes de la oscuridad. En muchos se reporta la presencia de grietas que algunos describen como capaces de tragarse a las personas. Esto probablemente porque al existir las condiciones de oscuridad, muerte, desolación y dolor, se crea una conexión con los inframundos de los bajos astrales, los cuales están buscando un enlace con nuestra dimensión, por la cual ellos puedan traspasar toda cantidad de incubos, súcubos, demonios, entidades, etc. Estos túneles se convierten entonces en un espacio donde las líneas del espacio-tiempo se agrietan, creando portales de la oscuridad a nuestro mundo. Por esto no es raro ver la aversión de una gran cantidad de personas, sobre todo niños, a entrar en estos pasajes. En estudios realizados por diversos científicos, han descubierto que en estos lugares se detectan una gran cantidad de energías desconocidas, de energías no identificadas, y que han podido destruir sus instrumentos de apoyo e investigación. Los indígenas y nativos de diferentes regiones del mundo evitan a toda costa este tipo de galerías, las cuales les hace sentir se quedan con una parte del alma y de la energía. Si no hay más remedio y van por un lugar así, entonces invocan la luz del universo, del sol, para que ninguna oscuridad se acerque a ellos. Dicen que de esta manera puedes ahuyentar a los demonios, pues ellos odian las palabras que lleven fuerza de luz. Quizá esto sea una especie de consejo que podríamos utilizar todos si es que tenemos que pasar por uno de estos lugares. Lo cierto es que existen muchas referencias de estos pasajes, túneles que se consideran malditos, que guardan historias terroríficas y que en otros más casos han parecido tragarse a personas que por ellos han transitado. Un misterio más de nuestro mundo, un lugar que no es más que el choque entre dimensiones. Yo soy Flora Rocha, les agradezco por estar aquí y por su preferencia. Gracias y hasta pronto.